Miembros de la familia real, abran sus Biblias en Proverbios 17:25. Y nos dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Es decir, dolor de cabeza, tristeza, amargura. Y esas amarguras y tristezas pueden extenderse a lo largo de la vida. Pero todo depende de la formación que se le dé a ese niño. Y podemos también revisar Proverbios 19:18, donde nos dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Él escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Y de hecho, Dios nos dice que a quien Dios ama, azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Es decir, la disciplina es la manera más grande, la manifestación más grande de amor que Dios puede tener hacia nosotros. O sea que si estás pasando disciplina divina, ten por seguridad que es una manifestación del amor de Dios. Porque Dios no puede, bajo ningún concepto, disciplinar a quien no es su hijo. Entonces, estamos estudiando las instituciones divinas. Estudiamos la institución divina de la humanidad, es decir, de la soberanía del individuo, donde la autoridad de ese individuo es la voluntad. Somos una institución divina, cada uno de nosotros. Y nuestra autoridad es la voluntad. Luego vimos la institución divina del matrimonio, donde la autoridad es el hombre. La institución divina número 3 es la familia, donde la autoridad son los padres. Y la autoridad en la institución divina número 4, que es la nación, es el gobierno. Y eso crea estructura para que el género humano se perpetúe y venga a nacer el Redentor. Y luego ya de la cruz, entonces viene a conformarse, completarse la familia real de Cristo. Este es el plan perfecto de Dios, la estructura. Dios tiene todo perfectamente calculado, todo perfectamente estudiado, diseñado. Por eso tenemos el tiempo corto. Estar aquí significa tener la oportunidad de estudiar, concentrarnos para el crecimiento espiritual. Aprovechemos el tiempo que estamos acá. Se pasan volando 120 años. Pero para poder crecer de tal forma de conocer a nuestro Padre, tenemos que tener estructura. Y allí está todo perfectamente demostrado en la palabra de Dios. Pero entonces para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Porque ese es el protocolo. No emocionalismo, no alaridos, no gritos, no sentimientos y llantos y tristeza. O emociones que nos hagan temblar. Es un protocolo perfecto y preciso. Y para eso entonces tenemos que citar nuestro pecado, mostrarle a Dios cuáles son nuestras independencias, reconocerlas ante Él, que fueron vaciadas en Cristo en el momento de la cruz, para que podamos tener este maravilloso privilegio. Y luego estar así blancos como la nieve, para poder tener la oportunidad de alimentarnos del banquete delicioso que es la palabra de Dios, a fin de glorificarlo realmente con sus recursos, no con los nuestros. Porque se glorifica a Dios con sus recursos, no con los nuestros. Y sus recursos son la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, unos breves instantes para que podamos estar con las manos blanqueadas, limpias, que es una analogía en realidad. En realidad estamos espiritualmente vivos al momento de citar nuestro pecado y estar entonces dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Unos breves instantes e iniciamos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro esta palabra para que podamos entonces metabolizarlo y utilizarlo para la glorificación y tu honra.
en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, en clase pasada estuvimos leyendo notas, apuntes de coronel Robert B. Thien, en traducciones de mi pastor don Armando García. Y entonces hablamos un poco, o hablé mejor dicho, un poco sobre lo que es la disciplina hacia los hijos, la función que tienen los padres en los hijos. Y es de suma importancia, muchísima importancia, porque podemos destruir el alma de un niño inculcándole basura. Podemos destruir el futuro de un niño si le inculcamos basura. Por eso es tan importante que entendamos que nuestra misión como padres no es amar a nuestros hijos. Podemos amarlos, por supuesto, no limita, pero no es el mandato divino. El mandato divino es enseñar a nuestros hijos. Por eso acabamos de leer en Proverbios lo que significa: suelta la vara y dañarás al hijo. No significa que seremos como unos verdugos, pero sí no podemos permitir que el niño se desvíe. Yo puedo ver cuando una casa está mal organizada y distorsionada la autoridad con el comportamiento de los niños y el de los perros. Porque el perro es muy sensible y necesita estructura. Y cuando el perro no tiene estructura, él toma la autoridad. Cuando ves que un perro va caminando violentamente, alando, haciendo fuerza para alar a su amo, es porque quien es la autoridad es él. Y eso demuestra que ese amo no sabe utilizar la autoridad. No hay el perro no se somete, trata de liderar, porque es la naturaleza del perro. Si al niño le permites tomar las riendas de la casa, la va a hacer, y esa casa va a ser un desastre. Y se le está haciendo un daño terrible a ese niño, porque una vez que cumple los 18 años y tenga la libertad de irse a la calle, va a hacer lo que le da la gana y no va a respetar la autoridad, y la autoridad va a tener que ser más severa con ella. Es increíble porque en ciertas sociedades ves que el menor de edad es sumamente irreverente. Monta los pies sobre los asientos en el metro, escupe, insulta, habla en un tono de voz muy elevado, es capaz de agredir e insultar a los demás. Pero una vez que cumple los 18 años, la autoridad es muy estricta, muy severa, y cualquier mínimo error que cometes lo vas a pagar caro. Y entonces, ¿qué sucede? La autoridad que no tuvo en casa la va a tener a la fuerza, con la policía. O ves esas sociedades donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y por todo queman carros y por todo destruyen propiedad pública, precisamente porque no hay normas y leyes del establecimiento que no se inculcaron desde el hogar. Entonces, continuando con las notas, es la función de los padres es proteger, cuidar, alimentar, proveer, entrenar y disciplinar. Ya amarlos, manifestaciones de afecto, eso es un regalo adicional. Pero nuestra función principal son estas. Si nosotros no disciplinamos, orientamos y entrenamos a nuestros hijos para el diario vivir, entonces estaremos creando seres débiles. Porque aunque grites y golpees, eso lo único que está demostrando es debilidad, porque no logras controlar tus emociones. El niño debe ser formado bajo estructura. En cierta oportunidad me encontraba en una agencia bancaria en Costa Rica y veía como un niño corría de un lado al otro, tomaban tickets de la máquina constantemente y agarraba tickets, montones de tickets, y corría. Al parecer estaba con la abuela, rol que no le corresponde, pero el niño corría y pegaba gritos y rompía, sacaba tickets de la máquina. El funcionario de seguridad lo único que hacía era decirle con una sonrisita: no, no, niño, deja eso. Obviamente el niño no lo ve con respeto
aunque tenga el uniforme, porque le está mostrando debilidad. Y eso se nota que ese niño necesitaba autoridad, necesitaba disciplina. En su casa no le impartían disciplina. Hasta que vino en una oportunidad y fue a tomar tickets, y antes de que agarraran los tickets, le puso una cara muy seria. Lo miré con severidad. Le dije, no. Eso bastó para que el niño se detuviera congelado, no arrancara más tickets y regresara donde su abuela a llorar. Porque necesitaba disciplina. Lo mejor del asunto es que cuando el niño, a pesar de que no lo reconozca y le duela en el momento de la disciplina, el niño necesita esa disciplina, necesita esa estructura, porque eso le establece seguridad, seguridad que sabe manejar la situación. Entonces la función de los padres está justamente en educar a los hijos en estructura. En algunos casos muy firme y en otros casos flexible puede ser. Pero donde esa estructura está fundamentada en algo que es sólido y perfecto como la palabra de Dios. En el caso de los no creyentes, pueden educar a sus hijos en una estructura también estable, que son las leyes del establecimiento, que las normas morales, normas legales, instituciones como las leyes, pero eso es, todavía no llega al nivel tan increíblemente grande que es una familia cristiana. Entonces, continuando acá, la familia está diseñada por Dios para la perpetuación del género humano. Los niños deben ser entrenados para respetar la privacidad, la propiedad, los derechos de los otros. Entonces, porque de esa forma le crea la estructura al niño. Respetar la propiedad privada, respetar la autoridad, a enseñarlos a que no abusen de la libertad y a tener respeto por la autoridad. Eso es lo que le dará la estabilidad. Porque entonces el alma del niño comienza a llenarse de una serie de normas y estándares que están bien fundadas en las leyes del establecimiento divino. Y eso le va a dar estabilidad. Porque nosotros como padres también debemos inculcarles a los hijos el respeto por la autoridad del pastor. Porque es esa autoridad la que y por supuesto, y la admiración y el interés por el estudio de la palabra de Dios, porque eso le va a dar estabilidad emocional, espiritual, psicológica, durante el resto de su vida. Y es increíble el daño tan grande que se le puede hacer a un hijo cuando no se le inculca los valores y principios correctos. Es increíble cómo ves sociedades en las que los padres están vistos más bien como un accesorio y donde no se respeta la autoridad de los padres dentro del hogar, porque ahí se establecen leyes que más bien limitan o le sustraen la autoridad a los padres. Entonces ya ahí estás destruyendo la institución del matrimonio, de la familia, y estás destruyendo parte de la sociedad. Por eso ves dictaduras donde se le quita la autoridad a los padres para educar a los hijos, donde se les suprime el derecho de los padres de decir a qué colegio envías a sus hijos, o si puedes salir del país o no, o si los educas de alguna forma o no. Están destruyendo la base de la sociedad, para destruir obviamente la sociedad, para hacer el gobierno el padre. Entonces, cuando ves ese tipo de expresiones dentro de una nación, puedes darte cuenta hacia dónde se dirige la nación, cuál es el propósito de ese gobierno. Entonces, nosotros tenemos el deber como padres de inculcarle a los hijos la formación cristiana, el deseo de estudiar la palabra de Dios, la estructura, porque cuando tienes la oportunidad que está el niño pequeño, le puedes crear el hábito para que tenga la autodisciplina. Por eso es sociedades, incluso continentes completos, con muchísima autodisciplina, como son los japoneses o los chinos, porque se les inculcó por siglos y siglos y siglos. Pero nosotros debemos y podemos crear ese tipo de estructura dentro de nuestra sociedad latinoamericana, en donde el padre y la madre le
establecen una serie de normas y estándares al niño para que entonces tenga una estructura y una disciplina desde pequeño. Y no se va a hacer tortuoso, difícil ni sufrido para el niño aplicar esa estructura. Pero entonces también se ven como muchísimos padres tienen la capacidad para destruir a los hijos, inculcándole normas y estándares erróneos, como el valor del dinero, o sea, la ambición por el dinero, la importancia que se le da al dinero, como esos niños que son excesivamente materialistas, solo piensan en el juguete que va a tener para el fin de año, o en su cumpleaños, o el día del niño. Y entonces también ves cómo la publicidad se mueve en torno al consumo desmedido de juguetes y publicidad para cosas cuando se acerca el día del niño, porque precisamente saben que está la parte más débil de la sociedad y donde los padres muchas veces caen en esas tentaciones. Cierta oportunidad una señora me comentaba, ay, que los niños ahora solamente piden iPhone, piden Xbox para los juguetes de Navidad. Yo le dije, señora, el problema no es el niño, el problema es usted. Porque ella decía que se estresaba porque no tenía el dinero para comprar los juguetes. Dice, bueno, señora, el problema no es el niño, el problema es usted. Porque si un niño me va a hacer a mí estresar porque quiere un juguete y yo no tengo con qué comprarlo, el problema no es el niño, el problema es usted, que está cumpliendo con sus caprichos. Y se estresa por eso, por no poder cumplirlo. Entonces es de mucha importancia que nosotros tengamos la capacidad para inculcar disciplina, principios y valores adecuados. Para que el niño entonces se forme como un adulto correcto. El valor al respeto a los demás, el respeto a la autoridad. Porque si un niño viene, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, un niño no le gritaba a un profesor o a sus padres. Y si llegaba uno así, mira, el profesor me castigó, ¿por qué te castigó? Y era una razón equivocada, ten por seguro que la bofetada era para mí. Pero ahora resulta que el niño va y se queja del profesor y las bofetadas para el profesor y la denuncia para el profesor. Claro, no estoy de acuerdo con que un profesor castigue físicamente a un niño. Pero eso es lo que sucede. Y entonces no nos podemos quejar porque existe tal nivel de irrespeto. Yo recuerdo que mi padre le decía a mi abuela, usted, le trataba de usted. Y eso es un ejemplo de lo que es la disciplina. Entonces nosotros actualmente nos quejamos de cómo son los muchachos de ahora, pero no tenemos la capacidad de inculcarles respeto a la autoridad. Entonces, de eso se trata, que ese niño a quien tienes tiempo de educar en tu casa, entonces, una vez que tenga la mayoría de edad, no puedes quejarte de que sea un niño irreverente y respetuoso con la autoridad, que se salte el semáforo, que trate de pagar sobornos a las autoridades para poder conseguir lo que se le antoja. Pues porque no se le enseñó desde pequeño estructura para que él pudiese entonces llegar a ser un adulto respetable. Entonces tenemos que ser conscientes del increíble papel que tenemos. El niño nace espiritualmente muerto. Dentro del vientre de la madre hay vida biológica. Una vez que el niño nace físicamente, que la madre da a luz, y la Biblia es muy específica con eso, porque habla exoman, que el momento del nacimiento, o sea, de salir del vientre de la madre, es que Dios imputa en la naturaleza de pecado que tiene ya ese niño, que es transmitida por el Padre, el pecado original de Adán, que es el que condena, no es el pecado personal. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se está refiriendo al pecado original de Adán. Entonces el niño al momento de nacer recibe el pecado original en su naturaleza de pecado y es condenado inmediatamente. Entonces, y también imputa, en la vida biológica, imputa la vida de alma. Nosotros entonces tenemos el rol de educar y esa alma inculcarle la información correcta. Y para que esos centros de normas y estándar tenga información espiritual a fin de que ese niño sea un adulto bien formado.
Es una responsabilidad increíble la que tenemos. Y la mujer tiene el don de la sensibilidad para educar a sus hijos. Pero la madre también puede aportar grandes valores, pero también puede aportar mucho daño. Y por eso es importante que tanto padre como madre se coordinen para darle la información y la educación correcta a los hijos. Nada de ponerse en desacuerdo, estar en desacuerdo en un momento delante de los hijos, para disciplinarlos de forma contraria, como sucede y como he visto mucho, de madres que desautorizan a los padres delante de los hijos. Por eso es que es importante elegir correctamente la persona con la que te casas, porque tiene que tener los mismos normas y estándares a la hora de inculcar a los hijos, de educar a los hijos. De lo contrario se convierte en un infierno. Entonces es un matrimonio que no está bien estructurado, porque las razones por las que se eligió a la persona no fue precisamente la palabra de Dios, no fue precisamente que coincidieran muchas cosas, sino fue un mero accidente. Entonces lo que va a tenerse es una relación familiar con unos hijos con mala información, porque sencillamente nunca se pusieron de acuerdo en cómo educar a los hijos. Porque muchas veces le voy a decir a tu papá cuando venga para que te castigue. Ah, pero resulta que yo no tenía intención de castigarlo por eso. Y resulta que entonces no hubo, se amenazó con que viene el coco. Pero no hubo un consenso, no hubo un acuerdo en si eso ameritaba castigo o no. Pero cuando de pronto el padre castiga por alguna razón que considera que que tiene suficiente base, entonces resulta que desautorizar, no quiero que castigues a mis hijos. O sea, delante de los muchachos, por supuesto. Entonces eso causa un choque donde le estás destruyendo la estructura de autoridad al niño. Y eso causa daños terribles, incluso irreparables, porque educas hijos sin estructura. Y es importante que se tenga que manejar los mismos estándares de educación a los hijos, precisamente para que puedas crear muchachos sólidos, que ante alguna adversidad sepan qué hacer. Porque he notado muchísimo que sucede que hay gente que está tan acostumbrada a la corrupción, al manejo ilegal del dinero y de las gestiones, que incluso estando en un país en el que las cosas funcionan correctamente, piensan que están haciendo algo ilegal. Recientemente escuché a un amigo decir, es que fulanito de tal está evadiendo impuestos porque en la declaración él mete la factura de la comida y de la gasolina que compra. Y le digo, pero es que eso no es ilegal, eso es lo correcto. Eso no está evadiendo impuestos, eso es lo correcto. Eso se llama deducción de gastos, o sea, es una forma de deducir impuestos, producto de los gastos que tú tienes diariamente. Pero porque en su mente consideraba que él estaba evadiendo impuestos con eso, por su ignorancia, porque está acostumbrado a evadir impuestos en su país de origen. Y entonces es lo increíblemente absurdo de formar una sociedad de tal manera que todo es corrupción, o que se acostumbraron tanto a la corrupción que entonces tienen ese mismo normas y estándares en cualquier parte. Y entonces son los que cometen el gravísimo error de ofrecerle dinero a un funcionario incorruptible en un país donde ese tipo de cosas está mal vista. Entonces es importante que nosotros desde pequeños, desde la base, comencemos a establecer normas y estándares firmes para que el muchacho crezca bien educado. Y estamos a tiempo hasta que se cumpla los 18 años. A partir de la mayoría de edad ya no es nuestro negocio, ya no es asunto nuestro y no podemos hacer nada. Pero entonces nosotros debemos tratar de inculcarles desde pequeños toda la información necesaria para que sepan cuáles son las normas y estándares que deben seguirse en la casa. Y respeto a la autoridad, que el mayor regalo es justamente eso, porque enseñas al muchacho a ser humilde. Recuerden que humildad es orientación a la autoridad.
Entonces, si enseña al muchacho a ser humilde, a saber cuándo reconocer sus errores y decir qué es lo que hacemos cuando oramos y reconocemos nuestros pecados ante Dios, entonces esa es la oportunidad para entonces decir, Padre, gracias. Estás reconociendo que eres humilde porque estás reconociendo tus independencias. Y es lo mismo que enseñamos a nuestros hijos cuando le enseñamos a, ven, te voy a castigar por esto, mírame a los ojos, no con una actitud de soberbia, sino con una actitud de humildad, porque está formando su carácter. Y el Padre entonces es íntegro. Lo que pasa es que somos un desastre, incluso en nosotros mismos, y entonces queremos también inculcar a los hijos algo que nosotros no practicamos. Es todo un proceso de formación de nosotros mismos para luego poder tener una relación matrimonial adecuada y luego poder tener una relación familiar adecuada y en consecuencia tendremos una sociedad adecuada. Pero es algo en lo que nosotros tenemos que concentrarnos primero por nosotros mismos. Entonces, he allí el diseño divino y perfecto, el de la relación de Dios Padre hacia nosotros. Por eso pone a Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, como Hijo, porque Él, aún siendo igual a Dios, aún siendo Dios, parte de la Trinidad, Él se sometió voluntariamente a la autoridad de la primera persona de la deidad, para morir por nosotros en la cruz. Hay allí el increíble plan. Y el centro de todo esto es la persona única del universo, es nuestro Señor Jesucristo, que vino a someterse, a hacerse hombre, someterse a la autoridad de la primera persona de la deidad, reconociéndolo como Padre, y por eso es el Padre Hijo, porque precisamente Él se somete a la autoridad de la primera persona de la Trinidad, para que podamos nosotros tener el maravilloso privilegio de llegar a la cima y alcanzar la máxima felicidad glorificando su maravilloso nombre. Y con esto terminamos esta clase. Recuerden, Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Gracias Dios Padre por esta oportunidad, este maravilloso privilegio de conocer tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje, para que sea la honra y la gloria de tu nombre. Y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.